Bueno, y a propósito de este tema, ya está en línea con nosotros Roxana Rivas. Ella es abogada de la Asociación de Trabajadores del Estado. Roxana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, a ver, contanos, bueno, mientras que voy perdiendo algunos aros, contanos, Roxana, esto surge por una denuncia del propio ministro de Salud. En realidad son funcionarios del ministerio, si no me equivoco es el subsecretario y el doctor Fernández Sosa, que no recuerdo bien en este momento qué cargos tienen, Ajá. son los que impulsan las denuncias contra los trabajadores que estuvieron en las protestas de mayo y junio. También aclarando que bueno, que una de las cuestiones que acordaron al momento de que ese conflicto se levante era justamente no impulsar estas denuncias y bueno, finalmente lo hicieron. Y lo hicieron justamente en un momento en el que coinciden muy estratégicamente la profundización de la criminalización de todos los referentes que estuvieron en esa protesta, tanto de parte de la policía, de parte de salud, como de educación. Así que no se puede interpretar más que como disciplinamiento, ¿no? Sí, estos funcionarios lo que denuncian o lo que denunciaron es una toma. Denuncian la ocupación del espacio, el entorpecimiento del transporte público por el corte que hubo esporádico de la calle Junín, sí, por, digamos, impedir el desarrollo de las actividades esenciales que dicen el Ministerio, que en realidad el Ministerio no tiene actividades esenciales dentro de su edificio y que además igualmente se garantizó en todo momento que se continuaran con las actividades normales, no se impidió la entrada ni salida, se ocupó el espacio del hall y los baños y bueno, funcionó con la normalidad que garantizaba, ¿no?, que nadie se quedara sin la prestación de un servicio o de una necesidad. Ahora, en el ámbito administrativo, que es donde por lo menos los representantes del sindicato mencionan de que se deben desarrollar este tipo de cuestiones, ¿se realizaron sumarios? ¿Están todos sumariados? ¿Cuál es la situación de, a ver, si me sacás la duda, 20, 21, 22 personas convocadas para ser indagadas? En este expediente en particular son 12 los llamados a indagatoria. 12. Que además son elegidos al azar porque esa protesta fue masiva y hubo gente, mucho más gente que eso, sí, sí. Pero bueno, son los que ellos identifican y los que de alguna manera le dan algún tipo de reconocimiento como liderazgos, también desconociendo un poco cómo funcionan esas decisiones, se toman siempre en el contexto de asambleas y colectivamente. Pero bueno, en general lo que está avanzando son las causas judiciales. Hasta ahora no tuvimos ninguna notificación de que hayan avanzado con alguna causa administrativa, que además eso les va a significar muchas más dificultades en términos legales, porque todo lo que se estaba haciendo era en el marco de el ejercicio del derecho a huelga. Entonces tienen esas garantías constitucionales que impiden la persecución por ese punto, ¿no?, independientemente de las acciones directas que se tomen o no. Pero siempre la administración tiene ese doble juego, me refiero a la patronal en este caso, que bueno, ellos en teoría manejan la parte administrativa, pero te salen con la supuesta independencia de poderes, entonces dicen, esto no lo estamos impulsando nosotros, lo impulsa el Poder Judicial, que es otra cosa. Y ahí te aparece el catálogo de delitos que te tipifica el Código Penal. Claro, ¿qué delitos Usurpación, daños, entorpecimiento del normal desenvolvimiento del transporte público, todos delitos tipificados en el Código Penal, pero que no pueden de ninguna forma ser interpretados fuera del contexto del derecho a huelga. O sea, esto no debería ser criminalizado ni ser dirimido en el ámbito del derecho penal. Esto tiene que ser resuelto y de hecho se resolvió en el ámbito del derecho de la paritaria, o sea, esa es la lógica.
Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de ver que esto también tiene que ver un poco con la coyuntura, o sea, empiezan nuevamente a haber reclamos salariales en pugna, y creo que ellos lo que están haciendo es una acción preventiva y disciplinatoria para evitar que vuelva a haber algún tipo de movida como la que hubo en mayo, ¿no? Así que eso es lo que van haciendo. Hasta ahora esto está recién iniciado, no hay procesados, ¿no? No hay. Nosotros ya no tenemos más la figura del procesamiento. Ajá. A partir de la imputación, de acuerdo a las pruebas que hay, se convoca a la indagatoria y después de ahí empiezan a correrle los plazos para definir las situaciones procesales. Nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido porque además imputar a título personal estas cuestiones también es una cosa que no tiene mucha lógica, pero también tenemos como la preocupación de que a veces cuando la idea es condenar o avanzar con la criminalización importa poco a veces las pruebas y los fundamentos jurídicos. Así que estamos con esa incertidumbre, pero con la tranquilidad de que esto es parte, lamentablemente, de los extremos a los que se llevan cuando no se contestan los reclamos. Y los reclamos están siempre, o sea, tanto el sector salud, educación, son los que todos los años están impulsando los reclamos salariales y a partir de los cuales además se prenden todos los aumentos de toda la administración central y los distintos estamentos del Estado. Entonces es como más ejemplificativo, si se quiere, esta persecución, y yo creo que también más legitimación se les reconoce a estos trabajadores, porque de ellos depende después que hasta el propio Poder Judicial o el Ministerio de Trabajo tengan algún tipo de aumentos. Claro. Buenas noches, Rivas. ¿No? Leonardo te habla, noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queríamos saber también cómo se lo tomaron los trabajadores de la salud a todo esto que nos estás contando. Y fue un poco sorpresivo porque, bueno, ya pasó bastante tiempo desde el momento en el que pasaron, parece que pasó un montón, ¿no? Pero fue en mayo. Claro. Entonces, no era algo que se veía venir. Sorprende un poco, preocupa también, porque además esto puede tener, independientemente de que no se iniciaron los sumarios, si hubiera algún tipo de condena, sí podría haber algún tipo de implicancia en la situación de revista de los trabajadores que están en planta, otros tienen contratos a plazo, que también les genera ese temor de si no, esto no se tomará como una causal para no renovarlos. Así es que la criminalización siempre tiene ese efecto sobre el trabajador. El trabajador va y no está preparado para esto. Así es que bueno, tiene esos efectos en ellos, en sus familias, pero también tienen como la tranquilidad y la convicción de que lo que hicieron era lo que correspondía hacer en ese momento, que son decisiones colectivas y que también fueron las que generaron un resultado que les permite, por lo menos hasta ahora, estar en estas condiciones. De hecho, el sector de salud fue el que tuvo el aumento más significativo ahora en esta última mesa paritaria. Sí. Y que tiene que ver con sus niveles de movilización y de organización. Así es que es como decir, bueno, tiene esos riesgos cada vez que uno asume la responsabilidad de representar o de salir a pelear por sus derechos, se expone a esto, ¿no? Corren el riesgo, obviamente te habrás enterado de que en el caso de los policías, en esta última ocasión, hubo policías echados. ¿Corren el riesgo alguno de estos trabajadores de la salud de pasar por lo mismo? Y si hay condenas, son causales de cesantías, y sí, podrían iniciarle algún proceso administrativo. Yo creo que que hay muchas instancias para eso, ¿no? Lo que pasó con los policías es de una gravedad realmente institucional, que le digo que la provincia tiene su historia en ese punto, pero como lo que pasó ahí no lo vimos nunca. Ellos fueron cesanteados sin que se les garantice siquiera un proceso administrativo, o sea, y además fueron detenidos, o sea, ese proceso de anuncio de la cesantía se hace por un decreto provincial que a su
el máximo órgano que debería revisar un proceso de destitución administrativa, o sea, ellos no se les viola el derecho de defensa y se les viola el derecho al recurso, a la doble instancia, y todo esto se presenta en una mesa conjunta con las autoridades máximas de los tres poderes, Sí. por lo que uno diría, ¿a dónde podrían estas personas recurrir ese fallo? Al Superior Tribunal de Justicia, que ya avaló Claro. con su presencia todo esto. Entonces, la situación de ellos es gravísima, lo que a nosotros nos pone en una situación de preocupación respecto a los nuestros. Nosotros, ¿qué tenemos como ventaja? Que muchos tienen tutela sindical, por lo cual tienen una protección legal distinta, entonces por ahí a eso los obliga a cumplir algunas formalidades, pero no significa que la intención que subyace siempre es esa, ¿no? Si se pueden sacar de encima a los trabajadores que ellos consideran conflictivos, lo van a hacer. Seguro. Pero bueno, para eso también estamos los que venimos defendiendo nuestros derechos y los que para eso nos preparamos, nos formamos y estamos ahí, ¿no? En la trinchera, diría. Roxana Rivas, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, allí estábamos hablando con la abogada Roxana Rivas sobre la situación de los trabajadores de salud, en este caso. También hablamos un poco de la situación de los policías, pero básicamente sobre los trabajadores de salud que fueron convocados por el juez Valor, el juzgado de instrucción número 6, a indagatoria. En este caso son 12, dijo ella, los convocados, pero la verdad es que, según la propia Rivas, esto no se puede dirimir en el ámbito penal, o sea, no se puede llevar a la justicia, ¿no? Fue en el ámbito del derecho a huelga y siempre mencionando derechos, esto es lo que decía Rivas, y lo que hay es una persecución, ¿no? Claramente lo que hay es una persecución. Nosotros